Buen Trato para el Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Alma Gloria Dávila Luébano, autora de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Bueno, también solicitarle que me permita leer una síntesis de la presente iniciativa de ley, toda vez que se encuentra ya esta íntegra en la Gaceta del día de hoy. Adelante. La presente iniciativa de ley en materia de crianza positiva y buen trato del Estado de Zacatecas busca erradicar la violencia social y de género, garantizando el buen trato a las niñas, niños y adolescentes con información científica pertinente y en base a evidencias para las y los padres zacatecanos, como una obligación del Estado con base en la progresividad de promoción, prevención, protección, propiciar un viraje en los sistemas tradicionales de crianza, en el que el Estado garantice una orientación educativa positiva hacia los padres de familia en torno a la importancia de la educación positiva y la protección familiar hacia la niñez y adolescencia, con orientación a los grupos sujetos a protección especial, tales como las niñas y mujeres adolescentes, personas en situación de pobreza, residentes de zonas rurales e indígenas, que promuevan la libertad de expresión y diferencias de personalidad, el respeto a las oposiciones y los sentimientos de las y los niños adolescentes, el respeto a las opiniones y los sentimientos de las y los niños adolescentes que coadyuven en la erradicación de la violencia social y de género, especialmente las ejercidas contra la población infantil, que es uno de los causales de la violencia social que se vive en el país y en nuestro Estado. En México existe una tendencia social punitiva que requiere replantearse con propuestas legislativas positivas que no solo prohíban, por ejemplo, los golpes contra la niñez, sino que digan las pautas de crianza positiva esperadas en nuestras familias para no formar a personas que roben, a corruptas y sin proyecto de vida. Buscamos escuelas para padres para garantizar la información de la crianza positiva y el buen trato, no solo restricciones, sino programas enfocados positivamente a la resolución de problemas y atender puentes simbólicos donde no los hay. El ser humano, para humanizarse, requiere de otro para lograrlo. Y las sociedades humanizadas, civilizadas y pacíficas serán solo con el compromiso real de las y los adultos con las niñas y niños y adolescentes sin hipocresía. Según la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario, para humanizar a una persona es necesario simbolizar su existencia, erradicando por medio de la crianza positiva y el buen trato conductas y comportamientos nocivos desde su origen, como los de las personas violentas, hombres y mujeres, las adicciones, la victimización, la violencia familiar y de pareja, los agresores de mujeres, torturadores, hombres o mujeres que desaparecen personas y son diversos padecimientos generados por convivencias familiares dañinas, como patologías psicológicas y psiquiátricas, ansiedad o desesperación fomentadas, facilitados o permitidos consistente o inconsistentemente por el primer grupo familiar, que es el primer encuentro con la cultura. También la crianza positiva y el buen trato generan condiciones y habilidades para que las y los humanos se conozcan, se relacionen y elijan de manera asertiva los valores vinculantes y con responsabilidad. Como puede observarse
El ejecutar esta propuesta legislativa puede prevenir de muchos males y fomentar múltiples beneficios sociales. De acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en México, 1 de cada 2 niñas, niños y adolescentes en nuestro país han sufrido alguna agresión psicológica por parte de algún familiar. 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes entre 1 y 14 años han experimentado algún método violento de disciplina infantil en sus hogares, en tanto que 1 de cada 15 niños ha recibido alguna forma de castigo físico severo como método de disciplina. No puede omitirse que la violencia sexual implícita en los embarazos infantil y adolescentes provienen en la mayoría de las ocasiones de los cuidadores del seno familiar, lo que no solo es ominoso, sino delincuencial. El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, alertó que el 40.2% de las personas adultas considera justificable golpear a niño cuando se porta mal y un 25.3% señaló que es justificable como parte de la educación. Los castigos, los golpes y la violencia contra la niñez y la adolescencia tienen que enfrentarse de manera inmediata con prevención, propuestas positivas e información. El Estado de Zacatecas no es ajeno a tal realidad. Diversos medios de comunicación han documentado que la Procuraduría de Defensa de Niñas y Niños local recibe alrededor de 28 denuncias mensuales por maltrato infantil. Lo anterior ha tenido graves consecuencias sociales, ya que abona a la descomposición y deterioro del tejido social, a la instalación de conductas para el abuso de sustancias y a la violencia de género, tal como asume la UNICEF. El uso de métodos de disciplina violenta dan la impresión de ser efectivos, porque los niños tienden a obedecer a corto plazo, pero a largo plazo ocasionan daños emocionales con efectos que pueden ser permanentes. La violencia física y psicológica no enseña a portarse bien, sino a evitar el castigo. Los niños solo aprenden qué tienen que hacer para no enojar al castigador. Aprenderá que los problemas deben enfrentarse con violencia y aplicará esta enseñanza en todos los ámbitos de su vida. La persistencia de estas conductas acaba generando sociedad violenta. Pregunto, ¿en qué momento nos encontramos en México? ¿Quién genera tantas muertes contabilizadas en casi 100 al día en el país? Seguramente adultos, muchas veces ansiosos, con tanto coraje para matar, y sin duda personas con un resentimiento estructural generado por malos tratos en la niñez y en la adolescencia, por una crianza abusiva. Las estadísticas son indicadores de que no hemos aprendido a simbolizar la violencia ni el trato con las y los otros, y esta ley es una respuesta contundente para detener la violencia en un segmento de las garantías de crianza positiva y buen trato para el Estado, y que el Estado está obligado. La importancia de establecer un método de crianza positiva en la sociedad radica en que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica del año 2014, el 96.8% de los mexicanos habitan en hogares familiares, es decir, en grupos donde los integrantes tienen parentesco. Las familias constituyen el primer sistema con el que las personas
se interrelacionan a la hora de adquirir un modelo de actuación o hábitos. Son múltiples los estudios científicos que dan cuenta de cómo la familia actual es generadora de buen trato o, en su caso, de violencia. El Estado mexicano debe ser garante de la protección de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes, aun cuando la crianza sea una atribución exclusiva de las familias, y ahí la complejidad del tema. En 1990, nuestro país ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, donde se establece los estados parte prestarán asistencia apropiadas a las madres y padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en las que respecta a la crianza, y velarán por la creación de instituciones y servicios para su cuidado. Por ello, es necesario la promoción de una crianza que fomente la diversidad, los valores vinculantes y erradicar la violencia, y que afiance aspectos como el apego seguro, la crianza respetuosa, la disciplina positiva, sobre todo considerando acciones eficaces y las políticas públicas ya existentes, como las directrices de CIPINA, que en el año 2018 indica: la verdadera educación no consiste en adiestrar la mente de los niños a obedecer, sino construir personas conscientes y capaces de fomentar y afrontar sus problemas sin recurrir a ninguna forma de violencia. Ante ello, una genuina educación socioemocional será la que las familias y el Estado mexicano generen en su interlocución. De igual manera, la presente ley considera las observaciones generales aprobadas por el Comité de los Derechos del Niño, especialmente las observaciones 7 y 8 y 13, donde la crianza positiva es definida a partir de la observación general del número 13 del Comité de Derechos del Niño sobre los derechos del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia. Asimismo, partiendo del análisis del artículo 19 de la Convención de los Derechos de Niños, se adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico y mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentra bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Esas medidas de protección deberán comprender, según corresponda, como una obligación del Estado, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con el objeto de proporcionar la asistencia necesaria a la niña, al niño y a quienes cuiden de ellos, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión de una institución, investigación, tratamiento y observación de los casos antes descritos de malos tratos al niño, según corresponda la intervención judicial. Es necesario que madres y padres de familia ejerzan una paternidad responsable, pues según la UNICEF, la presencia cálida de un papá participativo en la crianza de su hijo desde las primeras etapas pronto se reflejará en bebés y niños más felices y saludables, y será una garantía de una sociedad en paz y progresista, libre de violencia contra las mujeres y las niñas, sin resentimientos, sin muertes, justamente a lo que aspiramos como ciudadanos y ciudadanas libres, cultos y políticamente correctos,
donde la prioridad sean los grupos vulnerables y todos los recursos del Estado se pongan de manera eficiente para la resolución positiva de problemas comunitarios. Ante ello, y tomando en cuenta las opiniones del trabajo y la experiencia en procesos científicos para el desarrollo comunitario de derechos de niñas y niños y adolescentes, conductas y cambios del comportamiento, esta iniciativa de ley se caracteriza por retomar las propuestas de familias, instituciones y asociaciones acompañadas, como lo son la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría Ejecutiva de CIPINA del Estado de Zacatecas, la Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas, la Alianza por los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes en México y Maternidades Feministas y Victoria por la Victoria AC. Bien, este es la exposición. En este momento solamente voy a leer el resumen de los títulos y capítulos de la presente ley. Título primero, disposiciones generales. Capítulo primero, naturaleza, objeto, interpretación y definiciones. Como son más de 40 páginas y ya lo tienen ustedes. Capítulo segundo, de los principios de actuación de las autoridades. Capítulo tercero, de las autoridades obligadas a la aplicación de la presente ley. Título segundo, de las responsabilidades administrativas. Capítulo primero, disposiciones generales. Título tercero, de los derechos de las niñas y niños y adolescentes. Capítulo primero, disposiciones generales. Capítulo segundo, de las medidas de ayuda, asistencia y atención. Capítulo tercero, de la protección de niñas y niños y adolescentes. Título quinto, de la prevención del castigo, malos tratos, crueles o degradantes contra las niñas y niños y adolescentes. Capítulo primero, disposiciones generales. Capítulo segundo, de la programación. Capítulo tercero, de la capacitación. Y transitorios, artículo primero de la presente ley, entrará en vigor 30 días posteriores a su publicación en la Gaceta Oficial, órgano de gobierno del Estado. Y segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente ley en un plazo de 60 días posteriores en su entrada en vigor del Congreso del Estado a través de la Comisión de Gobernación, Justicia, Derechos Humanos, que deberán presentar al Pleno y este deberá, en su caso, aprobar una iniciativa que incluya las reformas, adhesiones, derogaciones o abrogaciones del marco normativo estatal que sean necesarias para el pleno cumplimiento de la ley y el adecuado funcionamiento de las figuras y procedimientos que establece. Y tercero, el Ejecutivo del Estado, en un plazo de 30 días a partir de la entrada en vigor de la presente ley, deberá expedir el reglamento de esta y armonizar las disposiciones reglamentarias que corrijan conforme a lo dispuesto en la presente ley. Zacatecas, diciembre del 2019. Diputada Alma Gloria Dávila Luevano. ¿Sería cuánto? Diputado presidente, para pedirle a la diputada promovente si me permite suscribirme a su iniciativa, ya que es en definitiva el amor y el respeto a los niños siempre serán el mejor camino para su formación. En los mismos términos, Felipe Delgado. Héctor Morales, en los mismos términos. Trujillo Mesa María Isabel. Muñoz González Roxana. Carolina Dávila, por favor. También. Borrego Estrada Mónica. Piramontes Cárdenas, en los mismos términos. De igual manera, Presidente. López Murillo, por favor. de igual manera Raúl Ulloa.
Sí. Presidente, en los mismos términos y también solicitarle si puede pasar o considerarse a la Comisión de Educación para ampliar el turno